Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo, no, perdón, Judas. No sé por qué estoy pensando en Éxodo. Pero Judas, por favor. Yo creo que a este punto ninguno tiene duda dónde está Judas. Pero si por si acaso tiene duda dónde está Judas, al principio de la Biblia hay algo que se llama índice. Y ahí puede encontrar dónde localiza usted a Judas. Hoy vamos a estar meditando el versículo 19, 17 al 18, pero haciendo el ejercicio que hemos hecho en los últimos meses, vamos a leerlo desde el versículo 1. Y como va a estar sentada la próxima hora más o menos, pues entonces no creo que le hace daño estar unos 5 minutos más sobre pie, a no ser de que esté enfermo. Si está enfermo y necesita sentarse, siéntase en toda libertad de sentarse. Pero si usted está aliviadito, pues nos juntamos todos y de pie leemos. Dice la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me había sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales desde de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y descarriados, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente,
y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y el versículo de hoy: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Puede tomar asiento. Hoy nos encontramos en la última sección que podemos titular una exhortación a los creyentes. Y Judas comienza este versículo o esta sección de una manera interesante. Desde el versículo 4 podemos notar que Judas está hablando de estos que se han infiltrado en la iglesia, personas que son identificados como impíos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que niegan a nuestro único Maestro, Señor y Salvador. Estos hemos identificado que son los apóstatas, son los desertores de la fe, son los que piensan que son cristianos, pero que no lo son. O sea, piensan que son cristianos porque van a una iglesia, cantan y saben todo lo que se hace dentro de una iglesia cristiana, pero no lo son. Estas son las personas que no están fuera de la iglesia o del templo, sino que están dentro de los templos. Y yo quiero que usted note algo interesante y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, yo hice el ejercicio y quiero que usted luego lo haga, o si lo hace conmigo, usted lo pueda ir subrayando. Pero cuando usted va al versículo 4, usted encuentra allí, dice, algunos hombres. Cuando usted va al versículo 8, usted encuentra que dice, y estos, ¿no?, los soñadores. Va al versículo 10 y Judas dice, pero estos blasfeman. Luego vamos al versículo 11 y nos dice, ay de ellos. Y más adelante nuevamente lo llama ellos. Versículo 12, estos. Versículo 14, de estos. Versículo 16, estos. Ahora, cuando llegamos al versículo 17, nos encontramos con un cambio significativo en lo que Judas viene diciendo. ¿Alguien vio el cambio? Pero vosotros. Ya no está hablando de estos o de ellos. Ahora está hablando de quién? De nosotros. Ahora parece que, bueno, el versículo 11 no lo leímos, pero el 19, perdón. Lo estudiaremos la próxima semana, si Dios permite. Pero el versículo 19 parece que el apóstol, Judas, él no era apóstol, Judas regresa otra vez porque dice, estos, y empieza a dar una descripción más de ellos, estos que causan división, los que son los sensuales y no tienen el espíritu. Da 3 características que hablaremos de ella la próxima semana, si Dios nos lo permite. Pero en el versículo 20 regresa una vez más y que dice, ¿pero qué? Vosotros. Ahora, esto me sirve para afirmar lo que enseñamos la semana pasada. No es que Judas esté pensando en personas que eran cristianas o que eran salvas y que por algún motivo perdieron la salvación. Judas aquí está hablando a 2 grupos diferentes. A los que creen que son y a los que no son. Hermano, y entender esto a la luz de la Escritura y de este pasaje nos podrá aclarar la mente. Porque es que en la Escritura, mis hermanos, yo lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. En la Escritura solamente hay 2 tipos de personas. Solo hay 2. No hay una tercera categoría. O los injustos o los justos. Los impíos y los
salvos, los no salvos y los salvos, los inconversos y los convertidos. No hay un tercer grupo. Ay, es que mezclamos un inconverso con un creyente y salió un más o menos. No, 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 no. No hay un tercer grupo. Aquí no existe el cuento del asno, ¿no? En la naturaleza sí, pero aquí no. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres de la familia de Dios o eres de la familia del diablo. Ese cuento de que, bueno, es que es un cristiano, pero no es tan comprometido y es más o menos así. No, 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 no. O eres cristiano o no eres cristiano. Así de simple. Hay gente que ha creado una tercera categoría para sentirse, no, aquellos que les gusta disfrutar de los placeres del mundo, pero decir que son cristianos, lo siento mucho, pero tú no eres cristiano. Si amas el mundo, dice la Escritura, no amas a Dios. Así que tiene que tenerlo claro. No hay un tercer grupo. Yo sé que hay una doctrina que ha enseñado que hay un tercer grupo y lo han denominado el cristiano carnal. No, señor. Cuando usted mira las características del cristiano carnal y las compara con las características del hombre natural, son las que, las mismas. Así que deje de creer, si usted se considera cristiano carnal, déjame aterrizarte, tú eres un pagano, creyendo que eres cristiano. Porque las obras de la carne son de la carne. Si practicas las obras de la carne es porque tú eres un muerto. Y vives todavía en tus delitos y pecados. No has llegado a Cristo. Porque el hombre que llega a Cristo, aunque militamos en la carne, ya no andamos según la carne. La vida, dice Pablo, que vivimos en la fe, en la carne, la vivimos ¿por qué? En la fe en el Hijo de Dios. Así que no hay un tercer grupo. De hecho, en el versículo 19, Judas lo dice claramente. Dice, los que no tienen el Espíritu. Y no está en letra minúscula, está en letra ¿qué? Mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Dios. No tienen, adelantándome un poco a la próxima semana, no tienen el sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Pero eso se lo hablo la próxima semana. Así que podemos decir que esta parte apunta o estaba dirigida a nosotros, está dirigida a los verdaderos creyentes para que sepamos cómo debemos reaccionar frente a la apostasía. Ahora, permíteme decir algo rápidamente antes de entrar en este texto. Cuando Jesucristo fue levantado, después de haber sido resucitado, dio comienzo a la iglesia en el Pentecostés, ¿no? Todos conocemos la historia. Una transformación, la iglesia estaba llena de la verdad, la iglesia estaba llena de amor, la iglesia estaba llena de fe, la iglesia estaba llena de generosidad, llena de pasión por los perdidos, la iglesia estaba llena de esperanza. Y todo eso estaba fundamentado en que estaban predicando la verdad del evangelio que aprendieron de los apóstoles y el Señor Jesucristo. Eran dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarle a los apóstoles algunas cosas que iban a pasar. ¿Qué le mostró el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿O qué profetizaron los apóstoles? Bueno, ellos profetizaron que Jesucristo volvería. Profetizaron que el mundo un día sería destruido, que habría un nuevo cielo, una nueva tierra. Profetizaron que los pecadores serían juzgados, que los creyentes serían llevados en gloria, que el evangelio iba a ser predicado por todas las naciones, que la iglesia crecería y que florecería. Pero también predicaron y profetizaron que dentro de la iglesia se levantarían lobos rapaces, que tratarían de corromper la verdad para arrastrar a muchos y que muchos se desviarían de la verdad. También profetizaron y hablaron de que vendría persecución, que todo aquel que predicara a Jesucristo sufriría persecución, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso que acabo de decir con lo que Judas está diciendo aquí? Bueno, tiene que ver mucho. Porque Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria, recordad. ¿Qué tienes que recordar?
La historia del libre gordo de Petete. No, dice recordar las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo cuando yo miro la palabra tener memoria o recordar, uno no puede recordar, uno no puede traer a la memoria algo que ¿qué? Que no sabe o que no ha aprendido. De allí la insistencia, por lo menos en esta congregación, hermano, lea la escritura, hermano, estudie la escritura, hermano, memorice la escritura. Porque usted no puede recordar algo que no sabe. Usted no puede traer a la memoria algo que no sabe. O usted puede traer a la memoria cómo se dice hello o hola en Chinese. ¿Por qué no lo puede recordar? Porque no lo sabe. Por esa simple razón. Ahora, yo quiero que note el contraste, una vez más, entre los falsos cristianos, los apóstatas, los falsos maestros y los verdaderos cristianos. Judas dice que de los falsos ellos han convertido o viven en libertinaje. O sea, dicen, agarran la gracia de Dios. Ah, bueno, como Dios es perdonador, como Dios es amor, vivamos como se nos dé la soberana voluntad. Vivamos en libertinaje. Pero el contraste dice, pero ustedes, los que son hijos de Dios, no viven en libertinaje. ¿Qué hacen ustedes? Según el pasaje, ¿qué hacen los hijos de Dios? Hermano, está fácil. ¿Qué hacen? ¿Cómo? No, bueno, memoriza. ¿Qué hacen? Pues está fácil, póngame el versículo. ¿Cómo? Recuerda. El pagano vive en libertinaje. El verdadero hijo de Dios trae a la memoria constantemente, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí ve el contraste? Si eres hijo de Dios, traes a la memoria la palabra de Dios. Si eres un pagano que crees que es cristiano, simplemente dicen, el que peca y reza empata. En la noche pido perdón. No, si esa es tu forma de pensar para actuar, tú no conoces a Dios. Porque el verdadero hijo de Dios recuerda y pregunta, bueno, ¿cómo esto glorificará a Dios? El pagano dice, pensándonos un poco en los sensuales, el pagano dice, ¿cómo me siento yo haciendo esto? El creyente dice, ¿cómo honrará esta acción a mi Dios? ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve el contraste que Judas está presentando? Son dos grupos. Entonces, a lo largo del estudio de Judas, lo hemos visto, una y otra vez somos llamados a esa advertencia. Cuando usted lee Pedro, segunda de Pedro, cuando usted lee los escritos de Pablo, las palabras de Jesucristo, encontramos la misma advertencia. ¿Cuál es la advertencia, hermanos? Somos llamados a atesorar la sana doctrina y no solo a eso, a vivir la sana doctrina. Ahora, permítame definir rápidamente o darle una idea a usted. ¿Cómo sabe usted cuándo es la sana doctrina? Porque está de moda hoy mucho en las redes sociales. No, que sí, que todos tienen la sana doctrina. O sea, a la hora de la hora, todos tienen la sana doctrina. Pero ¿cómo sabemos qué es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es aquella que expone a Dios como un Dios justo, como un Dios santo, y al hombre como un pecador perverso necesitado de Dios. Eso es la sana doctrina. Es aquella que expone a Jesucristo, como estamos estudiando los miércoles, plenamente Dios y plenamente hombre. El que pone a Jesucristo como nuestro único camino, como nuestro único ejemplo a seguir. Como el que sufrió el sacrificio. Y podríamos hablar de la Trinidad. La sana doctrina aplica o enseña la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, una sola persona. La sana doctrina es aquella que nos libra de toda religiosidad y todo legalismo. ¿Qué es el legalismo? El que le dice a la gente, usted la santidad de la mujer se mide por lo largo del vestido y por lo largo de su pelo. Y si tiene la cara, entre más lavada tenga la cara, más santa es la hermana. Para esa doctrina yo hoy no estoy en santidad porque no tengo corbata.
Porque esa doctrina enseña que el pastor tiene que estar siempre con corbata para andar en santidad. O sea que hoy les estoy predicando en poca santidad, mis estimados hermanos, según ellos, según esa doctrina. Eso es legalismo. Que la santidad no se mide si por yo tengo corbata o no tengo corbata. Se mide por qué, por el estilo de vida. La sana doctrina es aquella que nos lleva a mantener una estrecha relación con Dios a través de la piedad, a renunciar a la vida mundana. Porque a veces nos gustan más las predicaciones, porque a veces las predicaciones que parece que nos están regañando no nos gustan. Nos gustan más las predicaciones que sale uno motivado. ¡Wow! Tremenda predicación. Hoy no, yo salí con la visión de que esta semana voy a ser un empresario. Eso es lo que le gusta a la gente. Donde sale regañado diciendo yo no vuelvo. La sana doctrina es aquella que permite o que le da toda la gloria a Dios en la obra de la redención, de la santificación y la regeneración. Toda la gloria se la lleva a Dios. Hay unas cosas para que usted pueda pensar en la sana doctrina. Pero sabe una cosa, que a pesar de todas las advertencias que el Señor Jesús dijo acerca de los falsos maestros, las advertencias del apóstol Pablo, las advertencias del apóstol Pedro y las advertencias que encontramos aquí en Judas, se cumplió la profecía que ellos habían dicho. La apostasía llegó a la iglesia y antes de que terminara el primer siglo, la iglesia se estaba corrompiendo. Y desde ese momento hasta hoy, 2021, seguimos sufriendo, y yo me atrevería a decir que las cosas cada día se van a ir empeorando más y más. Pero gloria a Dios, porque siempre ha habido un remanente. Un remanente que Dios ha cuidado y ha impedido que se pervierta. Por eso en el versículo 3 de Judas, si usted lo mira rápidamente, Judas dice que llamó a los creyentes ¿a qué? A contender ardientemente por la fe que fue entregada a esos santos. En ese versículo los llama santos. Así que el grupo de creyentes, cada generación o cada que pasa el tiempo, estamos siempre bajo ataque, estamos bajo una lucha. Y sabe que la peor lucha que libramos, la libramos desde adentro. Porque el versículo 12, en la traducción que hace Pedro en su pasaje paralelo, nos dice que son arrecifes escondidos. O sea, que se infiltran para causar daño. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y cómo podemos nosotros sobrevivir en estos tiempos de apostasía? Bueno, ya le dije un poco, es recordando. Eso es lo que es lo que Judas dice. Recuerden. Y cuando yo miro esto, miro el versículo 5 donde Judas dice, mas quiero recordaros. O sea, un buen maestro sabe la importancia de recordar las cosas. Cuando usted lea, vaya por ejemplo a Primera de Pedro 2, Segunda de Pedro 2:12, porque Pedro creo que entendió esta verdad y usó ese recurso. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Mire lo que Pedro dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, Pedro les recordaba no porque eran ignorantes o porque no lo sabían, sino porque había entendido que era importante refrescar eso para confirmarlos en la verdad que ya tenían. Mira el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice, mientras yo viva estaré dispuesto a recordarlos una y otra vez. Otro pasaje donde encontramos la misma metodología es en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y en este caso Pablo le dice a la iglesia, le dice, mire, a mí no me molesta repetirle lo que ya les había escrito. Y a ustedes les hace bien que lo repita.
Así que si usted muchas veces, a veces se queja, otra vez el pastor dice lo mismo. Bueno, si Pablo, el apóstol, entendió que era necesario repetirlo y estaba frente a algunos hermanos que estudiaban la palabra, ¿qué más yo no puedo repetírselo a usted? Una y otra vez. Y Pablo dice claramente, a ustedes les hace bien que lo repita o que se lo recuerda. Sé que esa es la función pastoral. Tenemos que estar vigilantes y cuando un creyente está actuando por un camino equivocado, pues el pastor simplemente le recuerda, le trae a la memoria lo que la Biblia enseña para que ese creyente reaccione. ¿Para qué tenían que recordar? Versículos 17 y 18 una vez más de Judas. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas está hablando de las cosas que han pasado dentro de la iglesia, de aquellos que se burlan de la verdad. Y cuando uno mira esto y mira lo que estamos viviendo, podemos entender que lo que Judas estaba diciendo allí a los hermanos del pasado y a los hermanos del presente, o sea, a nosotros, que cuando lo que estamos viviendo el día de hoy, hermano, ya se nos dijo que iba a pasar. ¿Sabes lo que dijo el pastor Martin Lloyd Jones? Una frase que me ha gustado bastante y la repito cada vez que tengo la oportunidad. Él dijo, y creo que es muy relevante a nuestros días, el día de hoy, él dice, el que no conoce la escritura se sorprende de cómo está el mundo hoy. O sea, el que no conoce la escritura se sorprende de cómo el mundo está hoy o de lo que está pasando en el mundo hoy. Pero todo aquel que conoce la escritura sabe que lo que está pasando ya la escritura lo había dicho. En cuanto a los falsos apóstoles, vamos a Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo, despidiéndose de los hermanos de Éfeso, les dice lo siguiente, Hechos 20, versículo 29 al 32. Y ahí una vez más nos muestra, hermano, que el enemigo está dentro de la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y miren lo que dice el versículo 30. Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Usted cree que esos que enseñan falsas doctrinas fue que llegaron del mundo y se metieron en la iglesia? No, estaban en la iglesia y un día dijeron, no me gusta lo que dice el pastor, yo voy a armar mi propia iglesia a mi manera. No me gusta que el pastor se esté quedando con todo el dinero, entonces ahora quiero yo quedarme con dinero. Voy a armar mi propia iglesia para empezar a sacar dinero. No salieron de afuera. Las iglesias que se dividen no es que viene de afuera, no, son gente de las congregaciones que empiezan a dividir las iglesias. Pablo dice, se levantarán de entre vosotros que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Versículo 31. Por tanto, velad. Está la alerta. Orar, interceder, clamar. Cuando alguien se acerque con alguna idea media extraña, párelo, ore. Acordaos, dice Pablo, que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Así que la apostasía a la que estamos viviendo hoy no debe sorprendernos. Sabíamos que iba a pasar, porque, hermanos, se va a ir incrementando más y más. La apostasía estuvo presente en el cielo cuando los ángeles se rebelaron. Estuvo presente en Israel luego de su liberación de Egipto. Pero también nos recuerda las consecuencias
eternas para todo aquel que vive alejado de la voluntad de Dios. Ahora volvamos a nuestro versículo 17. Las palabras que antes fueron dichas, ¿por quién? ¿Por Nostradamus? No, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué está haciendo Judas aquí? Perdónenme. Judas está regresando ¿a dónde? Al fundamento. Yo aquí puedo decir dos cosas de recordar lo que dijeron los apóstoles. Primero, tenemos que recordar lo que enseñaron los apóstoles sobre los falsos maestros. Y en segundo lugar, debo recordar la verdadera enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Solo de esa manera no seremos confundidos. Recordar dos cosas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijeron los apóstoles sobre los falsos maestros? ¿Y cuáles fueron sus verdaderas enseñanzas? Solo así usted no podrá ser confundido. Las palabras dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Hermano, la palabra apostólica es una palabra autoritativa. Por eso hoy los falsos dicen, tengo una palabra apostólica. Bueno, si va a hablar de Pablo, todavía sí. Pero si va a hablar de lo que sale de su corazón, eso no es palabra apostólica. Es palabra de hombre. Spurgeon lo dijo una vez más y lo he mencionado varias veces aquí. Si el predicador se para allí y lo que diga, usted lo compara con la palabra y está de acuerdo a la palabra, Dios ha hablado. Pero si lo que ese hombre dijo, usted lo compara y no está en la palabra, no ha hablado a Dios, ha hablado ¿qué? El corazón de ese hombre. Y yo se lo he dicho hasta el cansancio. Cada vez que usted se vaya de esta congregación, todo lo que escuchó aquí, compárelo con la palabra. Ah, que lo dijo el pastor Klinger, no importa. Si lo dijo el apóstol Pablo y los de Berea iban y comparaban lo que él decía, ¿por qué usted no va a ir a comparar lo que yo digo? Y no soy nada al lado del apóstol Pablo. Y esto ya lo he mencionado varias veces y lo voy a volver a decir. Aunque a algunos les moleste, pero lo seguiré diciendo. En el presente no hay apóstoles ni profetas. Y todo aquel que se autoproclame o que sus seguidores lo proclamen apóstol está fuera de la enseñanza bíblica. La Biblia dice que habían 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Es más, Pablo en Corintios capítulo 15 versículo 8 dijo que él era ¿qué? El último de los apóstoles. Y Pablo dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que él era el último de los 12 apóstoles. ¿Quiénes son estos señores modernos para decir que ellos ahora son apóstoles? Yo pregunto, ¿quién los llamó? Porque Pablo dice que a él lo llamó Jesucristo, que se le apareció. Por lo tanto, debemos recordar la autoridad apostólica de la Escritura y someter toda enseñanza que usted escuche de un púlpito, tiene que someterla, tiene que compararla con lo que los apóstoles enseñaron. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 2:20? Porque es un pasaje fundamental que la gente no le gusta estudiar. La gente le gusta estudiar Efesios 6:11, creo que es. A ver, lo busco aquí de una vez. La gente le gusta más Efesios 6:11, ¿no? Porque ese es más bonito. Y de ahí usan para autollamarse y proclamar a Sutano y Mengano apóstoles. A ver si es el 6:11. Pues el 5. A ver. No es el 6:11. Está en Efesios, por ahí de algún lado está. ¿Dónde está? Ah, sí, es 4:11, perdón, es 4:11. Es 4:11. La gente le gusta ese, pero no leen el 2:20. Miren lo que dice el 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los apóstoles que Jesucristo llamó fueron los que pusieron el fundamento y solo hay un fundamento.
Así que toda enseñanza debe estar fundamentada en lo que los apóstoles dijeron, el fundamento apostólico. Cualquier otra enseñanza que no esté fundamentada en lo que los apóstoles dijeron, tiene que ser anatema. Entonces Judas llama a la iglesia a recordar. Ahora, cuando yo pensaba en esto, yo pensaba en las acciones de gracias del rey David allá en Crónicas. Porque en Crónicas capítulo 16, versículo 12, David dice lo siguiente en su oración de acción de gracias. Dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos amados, nadie puede recordar algo que no sabe. Nadie puede meditar en lo que no ha leído. Una vez más, por eso la importancia, lea la escritura. Como iglesia hemos tomado ahora que en cada una de las aperturas de nuestra congregación hemos empezado a leer un libro de la escritura completo, sistemáticamente, y vamos a tomar tiempo para hacerlo y lo seguiremos haciendo. Es más, debería ser una práctica también aún en cada escuela dominical. Escoger un libro como escuela dominical y decir, bueno, de escuela de grupo de crecimiento, como grupo de crecimiento, vamos a empezar a leer nosotros este libro. E invertir un tiempo cada que empiece la clase, 10, 15 minutos, 10 minutos, a leer la escritura. Porque es que es nuestra norma de fe y conducta. Si no la leen en la casa, por lo menos que una vez a la semana la lean en la congregación, porque ¿qué más se va a hacer? Así que si no leen en la casa, van a estar leyendo al menos 2 o 3 libros por semana en la congregación. Uno los miércoles, uno el domingo en el servicio general y otro en el servicio de su clase. Así que por lo menos va a estar leyendo 3 libros a la semana, al menos. El que no lee, el flojo que no lee en la casa, que solo abre cuando viene a la iglesia. Bueno, y eso si viene los miércoles, los domingos, las 2 veces. Si solamente llega el domingo en la mañana, pues mejor sigamos en el sermón. Hermano, ¿sabe por qué luego vienen los falsos maestros con sus falsas enseñanzas y confunden a la gente? ¿Sabe por qué? Porque la gente no lee la escritura. La gente no medita en la escritura. Por eso la gente está engañada y a todo lo que escucha dicen amén. Por eso a todo hombre que ven en un púlpito le dicen, oh, tremendo hombre de Dios. Tremendo siervo de Dios, porque está parado en un púlpito. No, eso no hace a una persona hombre o de Dios. Ahora, volvamos a lo que estamos aquí. ¿Qué dijeron Jesucristo y los apóstoles en cuanto a los falsos maestros? Hay tantas enseñanzas, tantos pasajes que yo ya lesioné algunos simplemente. Mateo 24, Jesucristo fue uno de los primeros sacando, digamos, a los profetas, pero Jesucristo fue uno de los primeros en Mateo 24. Él dijo lo siguiente, que a medida que avanzara el tiempo, habrían muchos falsos profetas y falsos cristos. Pablo, en 2 Corintios 11, versículo 13, ese sí lo vamos a leer. Pablo dice, tales hombres son falsos apóstoles. Miren una cosa interesante, que aún en los tiempos de Pablo ya empezaron a surgir falsos apóstoles. Y Pablo los identificó. Bueno, en ese tiempo era mucho más fácil, o quizás un poco más difícil identificarlos, porque de pronto Jesucristo ya había muerto, y alguien podría decir, no, yo vi a Jesucristo. Pero Pablo dice, son falsos apóstoles. Obreros ¿qué? Engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no ha de extrañarse, dice, porque incluso el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo advirtió a la iglesia de Corinto de los falsos maestros, que eran emisarios de Satanás que se iban a disfrazar. En Colosenses capítulo 2, versículo 16,
que ya estudiamos, Pablo habla de los falsos maestros que nos iban a acusar, ¿no? El legalismo, ¿no? De lo que comíamos o de lo que bebíamos o de los días de reposo, no, por ejemplo, los judaizantes el día de hoy, ¿no? Que nos acusan de un día en particular, que si come esto usted no está en santidad, que si come lo otro no es santidad, que esto y lo otro, bueno, inventan una cantidad de cosas. En Mateo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, Timoteo, Pablo es más explícito con Timoteo, porque le dice, en los postreros tiempos, y recuerda una cosa, los postreros tiempos son desde que Jesucristo vino hasta que Él regrese por segunda vez. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué se apartarán de la fe? Prestando atención a los espíritus engañosos. Hoy le dicen a la gente, mira, tu apellido termina en Z, o tú eres descendiente de la tribu de no sé quién. ¿Sabe cuánta gente ha sido arrastrada con esa mentira? Y ya se creen judíos que porque el apellido desciende no sé de dónde. Dice, porque prestan atención a espíritus engañadores. No son demonios, sino hombres que engañan con enseñanzas engañadores. Doctrinas de demonios, mentirosos, hipócritas. ¿Sabe cuánta gente ha sido arrastrada con el cuento de que le dicen, si tú das no sé cuánto dinero, Dios te va a bendecir y te va a dar más? Ya los tienen enredados en esa mentira. Pedro, en el pasaje paralelo, en 2 de Pedro capítulo 2, mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Enseñanzas introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sabe una de las herejías destructoras que se ha introducido y que por algún tiempo nosotros las practicamos aquí en esta congregación? Es que la esposa del pastor automáticamente por ser esposa del pastor se convierte en pastora. Eso se ha introducido y aquí nosotros no practicamos eso hasta que un día alguien llegó y nos dijo, no, que es pascuales y pues bueno, dijimos, bueno, está bien pues, la pastora. Pero eso es una herejía que está destruyendo por mucho. Porque la esposa de los pastores no es pastora, es la esposa del pastor. Otra enseñanza destructora es que todos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, entonces pues, la mujer puede ser pastor. Somos todos iguales, pero ese ministerio no se lo ha dado a la mujer. Le guste o no le guste. Y no tiene nada que ver que la mujer sea menos o mayor que el hombre. Simplemente es el rol dentro de la congregación. Dios no dio ese rol. Dice herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atribuyendo sobre mismo destrucción. Hermano, y eso no es lo que vemos el día de hoy. Ahora, volviendo a nuestro texto en Judas. Dice Judas, recuerda las palabras que dijeron de antemano los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué decían? Bueno, el versículo, tenemos que ir al versículo 18. Dice el versículo 18, en los postreros tiempos habrán burladores. Ese postreros o postrer habla de los últimos tiempos. Y una vez más aclaro para que usted no vaya a pensar que estamos hablando de cuando, que entre más cerca Jesucristo esté. No, los últimos tiempos son desde que Jesucristo vino por primera vez hasta cuando Él venga por segunda vez. Todo ese periodo abarca los últimos tiempos.
Porque algunos creen que solamente que es lo más cercano a que Jesucristo venga. Yo no sé cuándo Jesucristo venga, entonces no podré decir cuándo es el último tiempo. Entonces, los últimos tiempos son desde que Él se vino o desde que Él fue levantado hasta que Él regrese. Téngalo bien claro y no se deje engañar con ideas luego extrañas. Ahora, vaya conmigo a Primera de Juan. ¿Qué pasó con esto? Primera de Juan. Miren lo que dice, hablando de los últimos tiempos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Creo que ya lo estudiamos hace unos meses cuando estábamos en la epístola de Juan. Y miren lo que dice Juan. Hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿no? Va a venir el anticristo y por ahí decían que Obama era el anticristo. Bueno, tanta cosa que han dicho. Así que ahora, dice Judas, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando Juan escribió, el apóstol Juan escribió, vemos que ya está en los últimos tiempos y la razón por la cual Juan identifica que estaba en los últimos tiempos es porque en ese momento ya no había uno solo, habían que muchos anticristos. Y yo les recuerdo una vez más, la palabra anticristo tiene dos significados, uno contra y otro en lugar de. O sea, todo aquel que se levanta contra Cristo es un anticristo. Todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo es un anticristo. Y en lugar de es todo aquello que se quiere poner en lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Hoy mucha gente quiere ponerse en el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Tristemente, cuando Juan escribió esto, y en nuestros días hay muchos anticristos. Y mientras Cristo no venga, se seguirán levantando personas que se levanten en contra de Cristo, en contra de su doctrina. Son anticristos y tenemos que identificarlos y que no nos pase lo que le pasó a una de las iglesias en Apocalipsis, que no hicieron nada, sino que se acomodaron a esas doctrinas. Ahora, la palabra burladores que menciona Judas aquí, no son personas que eran ignorantes de la palabra de Dios. No, ellos tenían un conocimiento intelectual de la escritura y de Dios, pero transformaban ese conocimiento en burla. Todo lo que era santo lo convirtieron en burla. Y eso es un ataque contra Dios, contra su palabra y contra su iglesia. Y cuando yo pienso en estos burladores, yo pienso en tres sentidos. En primer lugar, yo creo que usted se ha topado con este tipo de personas que se burlan de que va a venir Cristo por segunda vez y se burlan de que habrá un juicio final. Dios no existe. Yo hablaba con un colombiano hace muchos años, ¿no? Cuando estaba yo solterito, hace muchos años. Y él me decía estas palabras: ustedes los cristianos se la pasan diciendo que Jesucristo viene, que Jesucristo viene. Y en ese tiempo él tenía como 40 años, yo ¿cuántos tenía en ese tiempo? Como 22. Y me dijo, y tengo 40 años y ese Jesucristo no ha venido. Eso es puro cuento el de ustedes. ¿Sabe qué dice Pedro frente a eso? Vaya a 2 de Pedro 3. Puede leer del versículo 3 hasta el versículo 11, pero yo solamente voy a leer 2 versículos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y mire lo que dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, la Biblia enseña claramente que Cristo regresará por segunda vez. La Biblia enseña claramente que va a haber un juicio. Lo estudiamos las semanas pasadas. Y gústele usted o no lo entienda, eso va a pasar. ¿Por qué no ha regresado todavía? Bueno, la Biblia dice en Mateo 24, 14, Lucas 13, que hasta que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Y cuándo pasa eso? No sabemos. Hasta que todos los escogidos sean salvos. ¿Cuándo pasa eso? No sabemos. ¿Quiénes son los escogidos? Tampoco sabemos. Averiguamos quiénes son, tampoco, porque no sabemos. Así que no pierda tiempo en eso.
Segundo aspecto de la burla es que los que han tomado el evangelio de Jesucristo como un negocio, los que usan el evangelio de Cristo para engañar a las personas, los que predican otra cosa, los que predican una cosa, pero viven otra cosa. Vaya a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice Timoteo, también debes saber esto, Pablo a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pregunto yo, ¿no estamos en los tiempos peligrosos? Claro que sí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, mira lo que dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, haz pari con ellos, hazlos tus mejores amigos. Dice una palabra que a la gente no le gusta, evita. Hay que evitar esa gente. ¿Por qué, pastor? Bueno, la Biblia misma dice, no lo digo yo, la Biblia dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Aquellos que cocinan, yo como no sé cocinar, pero eso sí lo aprendí, que con un poquitico de esa cosa que usted le eche para hacer un pancito o un pancake es suficiente. Un poquitico. Pero es que hoy hay gente que quieren ser más amorosos que Dios y quieren hacer alianza con esas personas. Yo le creo a la escritura. Y si no le cree a la escritura, pues entonces hay un adagio popular que dice por ahí, el que anda con lobos aprende a aullar. Si no le quiere creer a la escritura, pues créale a ese entonces, porque a veces le creemos más a los... El que anda en la miel, bueno, entonces si no le quiere creer a la escritura, pues créale a eso. Pero Pablo dice, evítalo. Evita a aquellos que aparentan piedad, que aparentan amar a Dios, que aparentan ser hermanos tuyos, que aparentan no sé qué cosa, pero niegan la eficacia de ellos. Lo que está diciendo es que aparentan que son salvos, pero viven como si no fueran salvos. Apártate de ellos. Una tercera razón en la cual yo veo estos burladores es que no solo ellos se burlan, sino que causa que otros se burlen. Yo no sé cuándo ustedes han leído en las redes sociales lo que hoy se dice de las iglesias cristianas. Mire, yo he visto videos hechos por católicos burlándose de los cristianos por causa de los diezmos, por causa de los famosos pactos, por causa de las mentiras, primicias y toda esa cantidad de cosas que dentro de la iglesia se han infiltrado en las iglesias cristianas. Hoy para el ciudadano común el cristianismo es un chiste. Porque los cristianos dicen que son cristianos y hay más divorcios en las iglesias cristianas que afuera. Porque los novios dicen que son novios cristianos y viven en unión libre. Igual que los del mundo. Porque los novios dicen que son cristianos y son novios, pero tienen, ¿cómo es que se dice eso? Privilegios de casados. Los de las iglesias, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de las iglesias. Y no les sigo con el cuento de los novios para que no me vaya, no se enojen conmigo los que andan en noviados ahora. Es para dejarlos que no les digamos nada. Pero para el ciudadano común, el cristianismo hoy es un chiste. En lugar de ser respeto, es un chiste. ¿Por qué? Porque somos un desorden total. En las redes sociales somos un desorden total.
Somos los que más mal nos portamos en las redes sociales, somos los que más tontería y media compartimos en las redes sociales. Somos los que más cosas de motivación compartimos en las redes sociales. Somos los que más odio compartimos en las redes sociales. Usted ve cristianos diciendo ahí, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y una cantidad de cosas. Los cristianos, no los del mundo. Somos un chiste. Y perdóneme por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo no sé si consciente o inconscientemente hoy hemos convertido los cultos o los servicios en un espectáculo, donde usted no sabe si está en una congregación cristiana o está en una discoteca. Usted no sabe si está en un concierto donde se está adorando a Dios o en un concierto donde se está adorando al grupo que está cantando. Porque no es que digan que va a salir ese grupo y usted ya sabe cómo se pone la gente. La gente se quiere, o sea, usted ve un concierto de Michael Jackson, como la gente quería subirse a la plataforma. Usted ve un concierto cristiano y no hay diferencia. La gente quiere subirse a la plataforma, allá donde están esa gente. Usted no sabe si está en una congregación donde se predica la palabra de Dios o en un lugar donde le van a decir a usted el futuro. Usted no sabe si está en una iglesia donde educan al creyente para que viva una vida de santidad, de rectitud, o es un lugar donde educan a la gente para que sean empresarios, conquistadores y campeones en el mundo. Usted no sabe. Usted no sabe si está en una iglesia cristiana o si está en una subasta. O sea, usted no sabe en dónde está. No sabe si está en un lugar donde el objetivo es adorar a Dios o el objetivo es recoger dinero. No sabe si estamos en un lugar donde se adora a Dios o se está en una clase de zumba. ¿Sabe que una de las características de la adoración a Dios es que el nombre de Dios se respeta? Que su nombre no se usa en vano, que su nombre es el centro de todo. Y es una adoración que se hace en orden, y dice el Salmo, con entendimiento. Mira, hay cosas tan extrañas en la iglesia cristiana que son tan extrañas que uno dice, pero es que eso no debería darse en las iglesias cristianas. Pero se están viendo, el cristianismo se ha convertido en una burla. Y eso sin nombrar las famosas profecías que dan cada principio de año, que mueven multitudes. Y lo interesante es que esas profecías nunca se cumplen y la gente sigue ahí con una fe ciega. Yo no sé qué se van a inventar hoy, porque hoy es 21 del 21. No sé qué habrán dicho ya por ahí hoy, como es 11, 21, 21, quién sabe qué cosa. Bueno, lo único bueno que pasa hoy es que mi hermano está cumpliendo años. ¿Sabe, hermano? Hay unas cosas que pasan tan raras en las congregaciones. Déjeme decirle algo. Yo hace unos años leí un libro, y no le voy a hacer el libro para que no lo lea, pero yo leí un libro donde supuestamente estas personas habían ido al infierno. Y en la charla que esa persona tenía con Dios, supuestamente, que Dios lo iba llevando y lo iba a mostrar con el infierno, que esta persona le pregunta a Dios, Dios, ¿y esa mujer por qué está en el infierno? Y que Dios le dijo, bueno, pues pregúntale tú. Y esa persona le dice a esa persona, ¿y tú por qué estás aquí en el infierno? Y la persona le pregunta, ay, estoy aquí en el infierno porque yo nunca diezmaba. Dile a la gente que diezme. Ahora, cuando yo leí eso por primera vez, wow, fue una bomba para mí. Yo dije, wow, tremendo. Y yo hasta lo recomendé a alguien para que lo leyera. Pero cuando crecí en el Evangelio, yo digo, ¿qué locura es esa? Por eso no le digo el nombre del libro para que no vayas, para que no vaya a leerlo, porque para entonces no lo recomiendo. ¿Qué locura es esa? Perdón, ¿dónde enseña eso en la Escritura? Aunque bueno, que usted no lo crea, hay mucha gente que hoy en lugares le enseña eso a la gente para asustarlos y robarles el dinerito. Usted no ofrenda por miedo, usted ofrenda por agradecimiento. Usted no ofrenda para que Dios le dé para atrás. Yo no sé si usted usando bien esa palabra. No, usted ofrenda por agradecimiento de lo que Dios ya dio. Pero hermano, hay una cantidad de cosas. Vea, aquí nos podríamos pasar toda la tarde
contando de las cosas extrañas. Me mandaron un video por ahí de un pastor que venía bajando desde los aires en un coso para predicar. O sea, es que una cantidad de cosas, hermano. Somos una burla. Somos una burla por las cosas locas que se han infiltrado, como dice, y porque la iglesia no ha reaccionado y la iglesia no ha dicho nada. La iglesia dice amén. No, la iglesia no puede decir amén. Si está fuera del fundamento bíblico, la iglesia dice no, no, no es de Dios y lo rechazamos. Y sigue diciendo el texto para ir terminando. Dice, andan según sus malvados deseos. Los burladores o encarnecedores. ¿Cómo caminan ellos? Demuestran su desprecio a Dios. ¿Cómo lo demuestran? Andan en sus propios deseos. Judas, hablando de ello en el versículo 8, dice que rechazaban la autoridad y insultaban a los seres celestiales. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, en el pasaje paralelo, dice, andan según su propia concupiscencia. ¿Sabe cómo dice el texto griego de esto? Literalmente dice, andan tras sus propias lujurias de impiedad. Y mire el contraste una vez más. Judas dice que ellos caminan según sus propios deseos de impiedad, pero cuando usted mira el camino que Cristo presenta a los hijos suyos, allá en Mateo 16, versículo 24, Cristo dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sus deseos. ¿Sí ve el contraste? El verdadero cristiano se niega a sus deseos. El que Judas presenta aquí es uno que camina en sus propios deseos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es de aplicación, ¿no? ¿Será que soy yo de los que tienen esta apariencia de piedad? ¿Será que soy yo de los que vengo a la iglesia con una Biblia, pero estoy negando la eficacia del evangelio con mi estilo de vida? Ah, pues entonces no vuelvo a la iglesia. Up to you. Pero de nada te sirve venir a la iglesia un domingo cuando sales el resto de tu semana a vivir la vida loca. Te estás engañando. De nada te sirve. Entonces no regreso. Pues usted verá. Si usted hace lo que quiera, ¿para qué me pregunta si entonces no regreso? Usted está haciendo lo que se le da la soberana voluntad, pues allá tú. Yo cumplo con enseñar la palabra. Pero soy yo de los que cargo Biblia. Y en mi trabajo soy otro, en mi casa soy otro, en las redes sociales soy otro. Yo lo digo una vez más, hermano, y lo he dicho muchas veces. El evangelio es tan eficaz que cuando llega una vida la transforma, no la deja igual. No la deja igual. Muéstreme un solo ejemplo. No lo deja igual. Todo aquel que es cristiano, su fe es probada día a día para ver si está dispuesto a negarse a sí mismo y seguir la voluntad de Cristo. El que es cristiano verdadero, su fe es probada día a día. Cada día somos probados, desde que nos levantamos hasta nos acostamos, somos probados para ver si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por vivir para Dios, o si en lugar de esto somos como estos falsos que queremos vivir según nuestros malvados deseos. Y es aquí donde usted encuentra todo tipo de excusa para justificar su doble estilo de vida. Como tienen sus falsos deseos, malvados deseos, su lujuria, entonces usted escucha todo tipo de excusas. Pastores que usted no entiende, pastores que usted es muy exagerado, pastores que usted no tiene la mamá que tengo yo, pastor usted no tiene el papá que tengo yo, pastor usted no tiene la esposa que tengo yo. Y la esposa dice, pastor, es que como usted no tiene el esposo que tengo yo, como usted no tiene el jefe, entonces sacamos cualquier tipo de excusas para justificar nuestra doble vida. Diga la excusa que usted quiera, yo le creo a la escritura. Es más, no me la diga a mí. Usted va a tener que decírsela a Dios un día que esté delante de la. Ya usted dirá si le sirve la excusa que le va a decir. La vida cristiana no es una apariencia. La vida cristiana es una realidad que transforma. Y que cada día es moldeada
a la imagen de Cristo. No a la imagen del pastor, no a la imagen del hermano de la iglesia que usted más le caiga bien, es a la imagen de Cristo. Cada día. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? No sé cómo Dios le habló a su vida esta mañana, pero en base a lo que Dios habló a su vida, ore al Señor. No sé si usted es de los que habla aquí, pero vosotros, o usted es del otro grupo de estos. Si usted es del otro grupo de estos, amigo, estás bajo la ira de Dios y tienes que venir a Él en fe y en arrepentimiento. Pero si eres de los de vosotros, tienes el sello de Dios, pero su palabra te motiva a cada día a seguir buscándolo más. ¿Eres tú de esos burladores, esos que se burlan del Evangelio porque vives una cosa y crees otra? ¿O eres tú de esos que haces que otros se burlen del Evangelio? Pues ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Espíritu Santo, solo tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Mi oración es que si hay alguien en esta noche, en esta mañana, que tarde, que no te conoce, que tu Espíritu Santo lo haya convencido y lo traiga en fe y en arrepentimiento a ti, con esos hilos de amor. Que Él pueda entender la condición de su pecado, pueda entender tu santidad, que pueda entender que ha pecado contra ti y que la única forma es clamar por perdón y arrepentimiento. Haz la obra en su vida. Señor, yo oro por aquel que en su religiosidad cree que porque tiene una Biblia es hijo tuyo, pero en realidad la práctica demuestra otra cosa. Yo te pido que tú quites esa venda. Porque lo peor de no ser salvo es creer que eres salvo cuando no lo eres. Señor, quita la venda y tráelo al arrepentimiento. Señor, y ese grupo de verdaderos creyentes que están en ti, mi oración es para que tú los sigas preservando, para que sigan perseverando, que tú los sigas sosteniendo. Si tú estás sin Cristo y te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La Escritura enseña que tienes que creer en Cristo como Salvador de tu vida. Así que solo tú tienes que venir a Él en fe y en arrepentimiento. El arrepentimiento significa que vas a hacer un cambio de tu vida, que ya la vida que vivías hasta este momento queda atrás y que empiezas a vivir una vida nueva de acuerdo a lo que Cristo enseña en su palabra, donde estás dispuesto a negarte a ti y a tus deseos por caminar en los deseos de Cristo. Su palabra dice en Juan que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él anduvo en obediencia, Él anduvo en sometimiento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Haz la obra de manera especial en nosotros. Señor, y si a alguien convenciste de pecado y lo llevaste en fe y en arrepentimiento, te damos las gracias por ello. Porque sabemos que eso es una obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús.